El doctor Andy Carreón, abogado penalista, está con nosotros y habíamos anticipado, antes de ir a la pausa, que queríamos con él conocer desde su punto de vista especializado si lo que nos ha dicho el abogado del señor Nicanor Boluarte es cierto. Si detrás de las imágenes que ha propalado un programa dominical, en este caso Cuarto Poder el fin de semana, hay, digamos, lo que él dice, una persecución injustificada a un ciudadano que no tiene nada que ver, que no es de interés público, digamos, las actividades que pueda cumplir el señor Nicanor Boluarte. Está el doctor Carreón para responder a esta pregunta en principio y saber, él dice que lo que ha visto le recuerda más o le pareciera más una persecución policial, ¿no? Un trabajo de investigación policíaca, de reglaje policial, ¿no? Y que en todo caso no entiende por qué una persona que no es funcionaria pública es motivo de un seguimiento de esta naturaleza. ¿Cómo lo ve usted? Muy buenas noches, antes que nada, Mávila, y gracias por la invitación. Yo creo que hay que puntualizar aquí varios aspectos de lo que acabas de comentar. En primer lugar, no es de que para el derecho un personaje como el hermano de la presidenta tenga que necesariamente pasar desapercibido. De hecho, existen, por ejemplo, en temas de lavado de activos, el concepto del PEP, ¿no? El personaje políticamente expuesto, que no solamente abarca al funcionario público como tal, sino también a sus familiares directos e indirectos. Por ejemplo, para el tema del lavado de activos, transferencia de casas, algunos que figuran como fachada, etcétera. Entonces, ya el derecho como tal considera a los familiares directos, sobre todo, como personajes a los que deben de tener cuidado respecto a determinadas conductas o actividades. Hablaba de lavado de activos y, por tanto, también es posible hacerlo respecto a otras actividades. Más aún, Mávila, cuando él, a pesar de que el día de hoy tiene una comparecencia simple, sin ninguna restricción, viene siendo investigado por delitos que implican el nombramiento de funcionarios públicos. Entonces es una persona que de todas maneras va a tener, digamos, sobre sus hombros la vigilancia del Estado. Es una persona políticamente expuesta. Ahora, digamos de que en el ámbito estrictamente del personaje que ya no se encuentra con una prisión preventiva y no se encuentra con ninguna restricción, él naturalmente puede seguir su vida normalmente. No existe alguna restricción que le impida, por ejemplo, reunirse con algunos otros personajes. Pero dicho esto, hay que decir que el doctor Vivanco dijo que ninguno de los mencionados había reconocido una reunión con él, que todos habían llegado a la oficina de esta ONG, pero cada uno con un objetivo distinto. Es posible también, pero ello no significa de que estas personas puedan ser sujetos de algún tipo de seguimiento policial. Recuerda tú, Mávila, en la época de Castillo, tú mencionaste un término, Zarratea, y se descubrió Zarratea porque estaban vigilando incluso al propio presidente de la República, de donde sesionaba o despachaba las labores de la presidencia. Incluso familiares del propio expresidente Castillo estaban siendo vigilados porque se entendía de que eventualmente tenían algún tipo de irregularidad y se encuentran con muchas investigaciones abiertas. No tendría por qué hacer la diferencia el gobierno de Dina Boluarte, y de hecho que el hermano debe también de tener o tomar sus precauciones porque debe de dedicarse únicamente al ejercicio de su profesión. Ahora, preguntabas algo, Mávila, respecto a las personas que han visitado este local y que señalan que no lo conocían. Bueno, quizás en efecto no lo conocían, pero esas son las primeras declaraciones o expresiones de personas cuando son descubiertas de alguna manera dentro de una ONG de reuniones. Lo que no ha quedado muy claro es el financiamiento de la ONG, las tareas, a qué se dedicaría. Eso no. Si hubiera que, si usted considerara, como he escuchado a otros de sus colegas decir que la Fiscalía podría abrir una nueva investigación, ¿cuáles serían las hipótesis o los delitos que podrían imputarse, digamos, en este caso? Bueno, también hay que decirlo, los estándares para abrir una investigación fiscal son muy bajos. La Corte Suprema ha señalado que solo basta una sospecha simple, una sospecha inicial. Y casos como estos incluso ameritarían dentro del ámbito de la investigación proceder a abrir una indagación. ¿Cuáles serían los eventuales delitos por los cuales se le investigaría? ¿De qué? Bueno, una sospecha, por ejemplo, de tráfico de influencias. De hecho, ya vienen siendo investigados y, bueno, al menos la tesis de la organización criminal decayó porque había una nueva norma que debía de ser tomada en cuenta, pero eso no significa, por ejemplo, que haya un interés
irregular, ilícito en nombrar o poner ciertas personas dentro de la administración pública o en interceder quizás dentro de determinados procedimientos en los que se lleva adelante la contratación o incluso la contratación directa de ciertos funcionarios públicos. Entonces, pueden ser esas hipótesis las cuales la Fiscalía podría hacer suyo a partir de este informe y proceder a investigar. Pero yo creo que aquí sí se debe delimitar las competencias. Si uno habla del financiamiento de esta institución, pues será esta institución o quienes la representan los llamados a dar las explicaciones correspondientes de dónde sale este financiamiento. Si hay personas que se acercan a esta institución, por ejemplo, y que luego han obtenido contrataciones con el Estado, pues también deberán de dar explicaciones de la cercanía o bien con la institución o bien también con las personas que la conforman, la integran o son asociados o reciben también financiamiento de esta ONG. Es decir, una investigación integral debería implicar también a aquellos que, como tú bien has señalado, no solamente se abocan a la organización de la empresa. Claro, le quería preguntar también sobre el análisis legal que hay que hacer respecto a esta denuncia de que una hija del sastre del ministro de Educación habría logrado un puesto en el Minedu, en el ministerio. Mira, estos eran los modus operandi, Mávila, en el gobierno de Castillo. Por ejemplo, visitaban a un ministro, al secretario, y a los días obtenían contratos con el Estado, ya sea personajes que eran incorporados como tal a la función pública o contrataciones, ¿no?, directas o a través de concursos públicos. Eso se llaman indicios. Y acá tenemos un indicio claro, porque su sastre, conjuntamente con su familiar que visitaron al ministro, obtuvieron posteriormente, días después, una contratación con el Estado. Entonces, puede, y esto dentro del mundo de las hipótesis propias que la Fiscalía puede desplegar, ya ampliarse o, en todo caso, abrir una indagación inicial en la Fiscalía de la Nación, si corresponde en contra del ministro Quero, si es que él tuvo o no algún tipo de influencia para poder obtener u otorgar este tipo de beneficio en la contratación pública a la familiar de su sastre. Tenemos varios indicios, no solamente la visita oportuna días antes al ministerio, la relación directa que tiene con el propio ministro a raíz de ser el sastre y alguna otra comunicación que pueda tener con él. Eso bastaría, Mávila, para ya abrir una indagación si es que nosotros nos remitimos a los criterios que la Fiscalía ha venido utilizando muy claramente y de manera permanente en el gobierno de Pedro Castillo. De acuerdo. El Poder Judicial ha rechazado el pedido de impedimento de salida del país contra el exministro del Interior, Juan José Santibáñez, porque considera, dice la sala, el juez a cargo, que si durante su permanencia en el cargo incluso retornó al país, no ve que haya mayor peligro para que él siga siendo investigado, digamos, en las condiciones actuales y que no se imponga esta medida restrictiva. ¿Considera usted que es una decisión acertada? El tema es de que durante los últimos meses o tiempos en el Poder Judicial era casi automático que una persona sea investigada y que se le impongan ciertas restricciones. Exacto. Como el impedimento de salida del país. ¿Qué es lo que señala el juez Juan Carlos Chegle, que tomó esta decisión? Dijo que sí, él ve algunos elementos que ameritan una investigación por el delito de tráfico de influencias, pero que sin embargo ello no es suficiente para que con ello se desprenda un eventual peligro de fuga, porque él tiene arraigo domiciliario, tiene arraigo laboral, todavía era ministro del Interior, y también tiene los arraigos propios para que impidan de alguna manera que él pueda sustraerse de la persecución pública, y además que él había retornado ya de Bélgica, entiendo, porque él tenía ahí un evento al cual asistió. Entonces todo ello fue evaluado por el juez. No significa de que el juez haya dicho que aquí no hay nada, que no debe investigarse. Únicamente se ha pronunciado por esta medida restrictiva, únicamente sobre la restricción del impedimento de salida del país, pero él señala también en la resolución de que existen suficientes elementos para seguir investigando este caso. Todos los temas que hemos mencionado esta noche, el caso Nicanor Boluarte, el caso de la hija del sastre del ministro de Educación, el caso del señor Santibáñez y una columna publicada por el premier Gustavo Adrianzén, donde dice que se hila una vacancia en contra de la presidenta entre la prensa y la Fiscalía. ¿Usted considera que hay un exceso de investigaciones en contra de la presidenta Dina Boluarte, sus allegados, o que no es correcto el análisis que hace el señor Santibáñez y que es más bien parte de las funciones que le competen y le tocan a la Fiscalía abrir estas carpetas? Bueno,
La prensa, Mávila, no abre investigaciones penales. Quien las abre es el Ministerio Público. Así que yo creo que están viendo un enemigo que no existe. Y además, las investigaciones que se han abierto en contra de la Presidenta de la República y contra algunos son porque ellos mismos han generado los indicios para que se abran esas investigaciones. En el último caso que acabamos de comentar de Quero, del ministro Quero, pues nadie le ha dicho, nadie le ha exigido, nadie lo ha coaccionado para que pueda nombrar a una persona dentro de la administración pública. Digamos o otorgarle algún tipo de contrato. Ahí, o en el caso de la presidenta. Ahí no se puede considerar que hay una animadversión contra el ministro, sino que ante la información lo que toca es, evidentemente, lo que toca es investigar si es que la Fiscalía encuentra indicios o una sospecha simple. En el caso de la presidenta, las operaciones a las que nunca dijo la verdad, de alguna manera no sabemos si se sustrajo o no de la función pública. Bueno, se ha citado, ya hay una fecha de citación para esta ex asesora suya. No solo eso, el caso de los Rolex, el intercambio, ya hay una acusación por el delito de cohecho. Es decir, cada una de las investigaciones que ha abierto la Fiscalía de la Nación se han dado porque han habido evidencias, no porque la prensa las ha inventado, Mávila, sino simplemente porque tienen capacidad investigativa y la trasladan oportunamente a la Fiscalía y ellos hacen suyo esta investigación. Pero no queda ahí la investigación, Mávila, porque una carpeta abierta implica muchas diligencias, tomas de declaraciones, etcétera, que van a ir dilucidando el caso con el transcurrir del tiempo. Es interesante entonces, en este contexto, la decisión del Poder Judicial justamente de haber considerado que no hay peligro para fuga por el momento y que no acepta el pedido de la Fiscalía, porque es lo que siempre se le ha dicho al gobierno, que la Fiscalía puede pedir un allanamiento, solicitar una restricción, pero que el Poder Judicial es el que finalmente, el que acepta el requerimiento o lo desestima. En este caso, sería una garantía, digamos, para el gobierno de que hay un control para todos los pedidos que finalmente formule el Ministerio Público. En este caso, el juez supremo Juan Carlos Checkley está demostrando que está haciendo un debido control de la legalidad de los pedidos formulados por la Fiscalía. En el caso específico del exministro ahora del Interior, no aceptó que se le impida la salida del país porque valoró adecuadamente que no existían los peligros que deberían de sustentar una medida de esta naturaleza. Entonces yo creo que existen las garantías suficientes y la decisión que acaba de tomar el juez Juan Carlos Checkley es una evidencia. Es una prueba de ello. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ti, Mávila. Gracias.